Si os parece, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Tenemos, yo creo que una vez más, algo interesante para poner encima de la mesa, que es el papel que juega el Ararteko, la institución del Ararteko, en el mundo de las personas mayores y en el paradigma del envejecimiento activo. Tenemos la suerte de que tenemos al propio Ararteko hoy con nosotros para que nos haga un saludo y luego Elena nos va a contar todo lo que se hace con más detalle dentro de la institución, porque ella es la responsable por el momento, Elena, de este área dentro de la institución. Así que Manu, primero os voy a pedir a todos que cerréis los micrófonos como siempre, excepto a Manu y a Elena. Y Manu, te doy la palabra para que nos cuentes lo que consideres oportuno. Adelante. Bien, muchas gracias. Ya lo has explicado tú muy bien. Quería empezar por agradecer al programa Sasoico esta iniciativa de organizar un foro sobre el Ararteko y lo que el Ararteko puede aportar a la defensa de los derechos y el bienestar de las personas mayores. Y como has explicado muy bien, también a ti, Aitor Urrutia, muchas gracias por pensar en nosotros. Como acabas de explicar tú, nos hemos dividido un poco el trabajo entre Elena y yo. Yo sí que, si me lo permitéis, haré una pequeña introducción a lo que es la institución del Ararteko y explicaré las características generales de esta institución y luego Elena podrá concentrarse más en actividades y realizaciones de la institución en la materia que estamos tratando. Bueno, pues el Ararteko, para empezar, no es una institución nueva, tiene ya 35 años de vida, perdón, y es una institución de origen escandinavo, es decir, allí le llaman el ombudsman o el ombudsperson, y es una institución que se encarga, que es independiente de toda afiliación política, que es neutral y cuya tarea principal es la defensa de los derechos de las personas y la garantía de una administración regular, adecuada, eficaz. Entonces, en Euskadi se consideró oportuno establecerla en relación con las autoridades vascas, tanto el gobierno vasco como las diputaciones forales como los ayuntamientos vascos. Y pues mi tarea con mi equipo, con el equipo que me asiste, es defender los derechos de las personas en relación con las actuaciones de las administraciones vascas que acabo de mencionar. Bueno, y me diréis, ¿y esto cómo se hace? Pues hay varias formas de actividad del Ararteko que están previstas en la ley y que os voy a enumerar brevemente. La primera y la más importante es la de las quejas. Es decir, cualquier persona, persona que haya entrado en relación con una administración vasca y considere que no ha sido tratada correctamente y con garantía de los derechos que le corresponden, puede acudir al Ararteko bien por escrito, bien llamando, bien a través del ordenador, bien presentándose en una de nuestras oficinas de atención ciudadana y presentar una queja por el motivo que sea. Entonces, todas y cada una de esas quejas Recording has stopped. Todas y cada una de esas quejas son analizadas, estudiadas y reciben una respuesta por parte del Ararteko. Posteriormente, Elena hará alusión a aquellas quejas que hemos recibido que tienen que ver con la situación y los derechos de las personas mayores. En segundo lugar, el Ararteko también tiene la posibilidad de intervenir de oficio. Cuando le parece o tiene noticia o se ha enterado de que ha ocurrido algo que le parece
que podría constituir una irregularidad, pues puede abrir un expediente de oficio y investigarlo. También puede hacer informes generales sobre temas concretos. El último que hemos presentado es sobre los servicios de mediación. El anterior fue sobre la transición energética. Analizamos toda la problemática de una determinada área de trabajo de la administración vasca y formulamos recomendaciones cuando pensamos que podrían acarrear mejoras en la prestación de ese servicio público. Bien, estos informes generales también los decide el Ararteko. Hay que decir que las administraciones están obligadas por la ley y constituye una infracción prevista en el Código Penal el no responder y el no facilitar al Ararteko toda la información que éste necesite sobre el tema planteado. Es decir, que nosotros podemos requerir a cualquier administración el que nos facilite el expediente, el que comparezca un funcionario, el que se haga una investigación sobre lo ocurrido en relación con determinado problema. Y luego también tenemos una función que a mí me parece que es importante, que es la sensibilización. Recordar a la sociedad, sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas vascas acerca de las exigencias que implica el respeto de los derechos humanos y de la dignidad de la persona. Lo hacemos de muchas maneras. A veces me habréis leído en algún artículo de periódico, pero también organizamos un curso de verano en la universidad, organizamos seminarios. Os voy a dar dos ejemplos que tienen que ver precisamente con el tema que nos ocupa, las personas mayores. Hace poco hicimos una reunión con la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas sobre la imagen de las personas mayores en los medios de comunicación y el trato que reciben por parte de los medios de comunicación. Lo hicimos además con el Colegio de Médicos, con lo cual en los locales del Colegio de Médicos de Bilbao, y fue una conferencia, un debate muy interesante en el que participaron diversas asociaciones de personas mayores. También teníamos pensado hacer ahora, a principios de julio, un curso en la Universidad de Verano con la Universidad del País Vasco sobre las personas mayores y la soledad y lo que esto implica y qué posibles soluciones se le puede dar a esta problemática. Pensamos que es un tema que está cada vez más candente y que necesita reflexionarse, que hay que reflexionar sobre él. La verdad es que lo hemos tenido que suspender por razones obvias, por las mismas razones por las que estamos hablando a través de esta plataforma de comunicación y no estamos juntos en una sala de reuniones. Intentaremos hacerlo en un momento posterior, probablemente si las previsiones sanitarias lo permiten, y lo intentaremos hacer en septiembre. Ya hemos pactado fechas nuevas con la Universidad del País Vasco, serán en el Palacio de Miramar y bueno, pues de nuevo abordaremos cuestiones que yo creo que serán interesantes para sensibilizar a la sociedad en general y a las autoridades vascas sobre la importancia que tiene el garantizar el bienestar, los derechos de las personas mayores. En fin, son dos ejemplos que he elegido al azar. Elena, como digo, se referirá en más detalle a las quejas que hemos recibido y que, como digo, reciben una atención muy cuidada por nuestra parte. Es un colectivo de atención prioritaria. El bienestar de las personas mayores es una preocupación constante de
del Ararteko, y tenemos pues una casuística, un conjunto de situaciones que se nos vienen planteando y que ella conoce mejor que nadie porque las has estado examinando y tratando. Así que yo creo que con esto, a modo de presentación, debería valer. Pero si queréis que diga algo más, pues sigo. Pues muchas gracias, Manu. Nosotros estamos encantados de tenerte aquí y de que nos hayas explicado cuál es el papel del Ararteko. Como nuestras conferencias tienen principio y fin, porque empieza a las 12 y termina a la 1:15, como muy tarde, podéis repartiros el tiempo entre tú y Elena como consideréis oportuno, ¿eh? Si queréis que tienes que decir algo más, está disponible, ¿eh? No, yo creo que os he dado una perspectiva general sobre lo que es la institución. Tenemos unas 50 personas, la mitad de ellos son especialistas en cualquier área de trabajo, uno en vivienda, el otro en medio ambiente, el otro en cuestiones sociales, personas con discapacidad, niños, mayores, en fin, todas las áreas en las que intervienen las administraciones. No podemos intervenir en principio ni en relación con las actividades de las autoridades del Estado, aunque lo hacemos a veces de manera oficiosa, y siempre tenemos que mantener esa noción que yo creo que es importante de independencia. Nosotros no nos tenemos que presentar un informe anual al Parlamento, pero a nosotros no nos pueden ordenar que hagamos o que no hagamos nada. Actuamos con independencia según el criterio que a nosotros o que a mí me corresponde y tomar las decisiones. Por lo tanto, yo creo que lo que sí es importante es disipar cualquier preocupación de que denunciando al Ararteko o una determinada situación pueda haber represalias de algún tipo, puede haber en fin, influencia de los poderes públicos. Nosotros actuamos con toda libertad y actuamos de manera muy flexible también, porque al final del proceso el Ararteko formula lo que se llaman las recomendaciones a la administración para que corrija determinadas iniciativas o decisiones. Pero esas recomendaciones no son sentencias judiciales, con lo cual nos permite ser muy flexible en la organización del procedimiento y en la decisión de los pasos que hay que dar en cada caso y la prioridad que tiene cada caso. En fin, solamente esto para completar: independencia, flexibilidad, neutralidad y son las características de esta institución, y estamos abiertos por todas las vías que consideréis oportunas para atender cualquier reclamación que queráis someter a la consideración del Ararteko. Pues muchísimas gracias, Manu. Si te parece... Os dejo con Elena. Sí, si te parece, nos quedamos con Elena para que nos profundice todavía más en lo que es la institución para cómo se gestiona por dentro el día a día. Y nosotros agradecerte muy sinceramente que hayas tenido la deferencia de compartir con nosotros estos minutos en este espacio virtual que tenemos todos los días. Muchas gracias, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko, berriz. Elena, tuya es la palabra. Hola. Bueno, os voy a reconocer que estoy un poquito más nerviosa de lo que habitualmente suelo estar cuando doy conferencias, porque estoy en un medio extraño, ¿eh? Entonces, digo, por no enredarnos más, porque ya nos estábamos alargando bastante. Bueno, permitidme que complete dos cuestiones que complete la presentación que ha hecho el Ararteko respecto
a cuáles son las funciones del Ararteko y cuáles son sus características, que me van a ser útiles para luego lo que os voy a seguir explicando. Me gustaría que quedara, o sea, que tuvierais claro que el Ararteko, la institución del Ararteko, no tiene una facultad sancionadora, o sea que aunque ejerce un control sobre las actuaciones del gobierno de todas las administraciones vascas, ¿vale? No tiene una facultad de sancionarla cuando entiende que ha actuado inadecuadamente, ni le puede obligar a tomar medidas. Y entonces os sonará muchísimo más que el Ararteko sugiere, que el Ararteko recomienda, ¿vale? ¿Tienes algún problema, Aitor? No, sigue. Ah, vale. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Lo que pasa es que tenemos a alguien con el micro abierto, pero le voy a silenciar. ¿Me estáis escuchando? Sí, ningún Ah, problema. vale, es que oigo ruidos, perdonad. No, ahora voy a cortar yo a la persona que tiene el micro abierto, no te preocupes. Ah, vale. Bueno, como os decía, entonces el Ararteko habla siempre en formato de recomendación o sugerencia, ¿vale? Para que esto tenga efecto o para que tenga cierto peso en las administraciones, yo creo que una de las claves fundamentales está en la credibilidad y el reconocimiento social que el Ararteko haya podido ir obteniendo o se haya podido ir ganando a lo largo de su vida. Yo tengo la sensación, también por cómo las administraciones reciben nuestras recomendaciones, que el grado de reconocimiento que tiene el Ararteko en Euskadi a fecha de 2020 es interesante, porque tiene eco aquellas cosas que dicen y también lo tiene en el caso de las administraciones, que en muchas ocasiones, en un porcentaje importante, aceptan, que es como solemos hablar nosotros, las recomendaciones que le hacemos. Por una parte, como os decía, este elemento de que nosotros no podemos obligar ni sancionar, solo recomendamos, ¿vale? Y está en la voluntad de la administración si acepta lo que le decimos y lo corrige o no. Y luego, otro elemento que sí me gustaría que estuviera claro es que nuestra perspectiva fundamental de análisis es eminentemente jurídica. No somos jueces, pero es importante que cuando tenemos que analizar si algo es correcto o incorrecto, lo hagamos en clave de si es conforme a derecho o no es conforme a derecho. Evidentemente, intentamos que, siendo esta perspectiva jurídica y que tenga respaldo en las normas y en las leyes, sea suficientemente sensible y cercana a la ciudadanía como para que recoja la interpretación de la ley o de la norma más favorable al ciudadano y a la ciudadana, ¿vale? Entonces, estos dos elementos, en el PowerPoint veréis luego que hay más elementos, pero estos ya los ha mencionado Manu, y entonces yo simplemente quería remarcar estos dos. Entonces, lo siguiente que os quería comentar es, vale, pues si nuestra perspectiva fundamental viene del ordenamiento jurídico, ¿en qué contexto normativo nos movemos? Y aquí me gustaría empezar señalándoos que cuando hablamos de derechos, para nosotros suele haber siempre referencias internacionales muy interesantes, pero que resulta que en el caso de las personas mayores no contamos con un tratado internacional específico para las personas mayores. Seguro que habéis oído hablar de la Convención sobre los Derechos del Niño, que habéis oído hablar de la Convención para las Personas con Discapacidad o de la Convención para las mujeres, para la protección de las mujeres, la igualdad, etcétera. Bien, pues las personas mayores no tienen un tratado específico. Esto tiene una importancia relativa y os explico por qué. Bueno, por una parte, el que no haya un tratado específico no significa que las personas mayores están desprotegidas y no tienen derechos. Tenemos los derechos humanos que nos tocan a todos y a todas. Evidentemente, los pactos de los derechos económicos, sociales y culturales no están determinados por la edad. La Convención de Personas con Discapacidad, desde luego, no establece límites de edad. La misma Convención de Mujeres no habla de mujeres mayores, jóvenes, y unas se quedan fuera y otras dentro, ¿vale? Con lo cual, sí tenemos cierta cobertura de tratados internacionales. Pero, y aquí viene la parte
débil de no contar con este tratado internacional, y es que cuando un Estado ratifica un tratado internacional de estas características, a partir de ese momento, a partir del momento en el que el Congreso ratifica ese tratado, este pasa a formar parte del ordenamiento jurídico de ese Estado y, por lo tanto, para instancias como el Ararteko, nos sirve perfectamente para enganchar algunas de nuestras reclamaciones, nuestras reivindicaciones o para sustentar la posición que nosotros estemos defendiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues sin más, no tenemos. Sí hay, la Asamblea General de Naciones Unidas sí ha aprobado numerosas, diría yo, declaraciones que tienen que ver con los derechos de las personas mayores y probablemente una de las principales son los principios de Naciones Unidas en favor de las personas de edad que, bueno, lo primero que dice es que debería haber un tratado internacional, pero que en todo caso los principios que todos los estados deberían aplicar los agrupa alrededor de 5 grandes bloques, ¿vale? 1, la independencia de las personas de edad. Bueno, por cierto, os habéis dado cuenta ya que estoy hablando de personas de edad porque esta es la expresión que se utiliza en Naciones Unidas cuando hablan, nosotros igual usamos más personas mayores o así, pero bueno, son personas de edad, ¿vale? De edad, no sabemos cuál, pero de edad. Bien, como os decía, 5 grupos. Uno del de la independencia. Claro, si tenemos en cuenta que estamos hablando de los derechos de todas las personas mayores de todo el mundo mundial, hablar de cuestiones que nos pueden parecer basiquísimas, pero que evidentemente son unos de los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho al acceso al agua, el derecho a una vivienda, el derecho a, bueno, autonomía, a unos medios económicos, es decir, el sustento de las necesidades básicas. Otro segundo bloque es en la participación. Y el segundo ya, después de las necesidades básicas, a mí me parece importante los derechos que van vinculados a la participación en la vida social y cívica de la comunidad, ¿vale? Un tercer apartado de estos principios de Naciones Unidas tienen que ver con el cuidado en las situaciones de fragilidad y de dependencia, ¿por qué no? Un cuarto sobre autorrealización, y aquí incorporaríamos todos los derechos vinculados a la autorrealización personal, al acceso a la cultura y al desarrollo integral, y un quinto bajo el paraguas de la dignidad, que fundamentalmente lo que habla es del derecho a una vida y a una muerte dignas. Vale, esto pues son unos principios que, como os digo, yo pues a veces también los utilizo y les recuerdo a nuestras administraciones que aún no habiendo un tratado internacional sí tenemos unos principios de buena gobernanza. Luego también tenemos a nivel europeo ya lo que es la Carta de Derechos de la Unión Europea, que nosotros como ciudadanos europeos también nos es de aplicación, que, bueno, aún no siendo específica, es verdad que dice cosas tan importantes como que nadie puede ser discriminado por diferentes cuestiones, entre ellas la edad, ¿vale? Y un articulito específico para las personas mayores que dice que la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural, ¿vale? Dignidad en la vida y autonomía y participación, ¿vale? A mí me parece importante porque no se olvida, ¿vale? Esas variables. Y luego, a nivel estatal y autonómico, pues, ¿cómo os diría yo? Todo lo que es múltiples leyes, normas, decretos en los diferentes ámbitos de la vida civil y política que nos ayudan a regular y en los que las personas de edad están contempladas en unos casos con mayor dedicación y en otros con menos, pues porque resulta menos significativo. Vale, como os digo, ese es el contexto el contexto normativo desde el que nosotros trabajamos. Y entonces, ¿vale? ¿Qué nos trae la ciudadanía? Recordáis que el Ararteko ha dicho que el procedimiento, o sea, que cómo trabajamos es que cualquier ciudadano puede traernos un motivo de insatisfacción, una queja, como le llamamos, algo que entiende que no se ha procedido adecuadamente con él. 4 datos cuantitativos.
En el 2019, 34 quejas en el ámbito de personas mayores. En el 2018, 52 quejas y en el 2017, 37, para que veáis en qué números nos estamos moviendo. Y en lo cualitativo, es decir, sobre qué se traen o qué nos trae la ciudadanía en esas quejas, pues yo os voy a ser claras, aunque estemos en un foro de envejecimiento activo, el 99% de estas quejas tienen que ver con servicios sociales o servicios sociosanitarios y, por lo tanto, con personas perdonad, dependientes, ¿vale? No quería entrar mucho al detalle porque tenemos un tiempo limitado, porque entiendo que lo que más nos preocupa es el envejecimiento activo y, como os digo, estamos hablando sobre todo de quejas sobre dependencia, ¿vale? Pero nada, hago 4 flashes y si queréis luego en la parte ya de la conversación, si queréis que entre ahí, pues me decís. Quejas que tienen que ver con desacuerdos en la valoración de la dependencia, con el grado resultante de la valoración de la dependencia, normalmente, no tanto con el procedimiento como con el resultado. Quejas que tienen que ver con los servicios residenciales, algunas, pocas, con la atención, la mayoría con demoras en la asignación de plazas públicas, con las dificultades con las que se encuentran las personas para los traslados de residencias, y no os digo nada ya si cambiamos de territorio, si alguien quiere cambiar de una residencia vizcaína a una alavesa o a una guipuzcoana, o al revés, vamos. Quejas relativas a los centros de día y sobre todo a cuando la situación de las personas se ha ido deteriorando y ya parece que el centro de día no es un recurso el más adecuado, con el servicio de ayuda a domicilio y aquí sobre todo con el tema de cuánto cuesta, de lo que le corresponde pagar a la persona, y con las prestaciones económicas, tanto la de prestación económica para cuidados en el entorno familiar o la prestación económica de asistente personal o vinculada al servicio. Vale. Esto, como os digo, si queréis luego que entremos en detalle, pero esto sería la mayoría. En el año 2018, que os he dicho que hubo 52 quejas, cuando normalmente se suelen mantener más alrededor de las 40, tuvo un pico porque nos vinieron bastantes relacionadas con el tema de las pensiones, ¿vale? Y muchas de la mano de la mesa pro referéndum para las pensiones, seguro que lo sabéis mejor que yo. Bueno, por esta mesa que aglutinaba a diferentes organizaciones sociales, sindicatos, algunos partidos minoritarios, etcétera. Bueno, como os digo, esta sería de las pocas quejas que se escapan de lo que tiene que ver con el ámbito de la dependencia. Vale, pero claro, esta sería una actuación del Ararteko que yo suelo definirla siempre como más reactiva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en nuestra oficina y las personas llegan y nos dicen, mira, no estoy de acuerdo, me parece que la administración ha actuado incorrectamente aquí o allá, y nosotros reaccionamos, ¿vale? O sea, tendríamos que hacer eso sí que sí, porque nos debemos a esta ciudadanía. Pero luego tenemos esa otra faceta que también apuntaba algo Manu, de nuestra actuación más proactiva. Y ahí pues tendríamos desde esos informes que él mencionaba, informes extraordinarios, en los que elegimos un tema monográfico y que en ocasiones ha tenido que ver con personas mayores, aunque si queréis que os diga la verdad, yo diría que esto de las investigaciones todavía está un poquito a caballo o a medio camino entre lo reactivo y lo proactivo. ¿Por qué? Pues porque es cierto que cuando elegimos un tema para este informe extraordinario, pues lo hacemos porque hay un run social importante, porque nos están llegando muchas quejas particulares sobre un tema y entonces entendemos que es necesario hacer un estudio más en profundidad, más global, más integral sobre esa cuestión y no lo que nos permite ir a través de cada queja particular, ¿no? Entonces, como os digo, yo diría que aquí estamos todavía como a caballo. Pero bueno, otra cosa, tenemos un interés, y ahí sí creo que estamos ya en lo proactivo puro y duro. Nosotros mantenemos siempre un interés grande
por estar cercanos a la sociedad civil, por ir pulsando todos de manera continua qué siente, qué piensa, qué hace la sociedad civil. Y para eso, para empezar, mantenemos de manera estable reuniones con las organizaciones, en este caso de personas mayores, normalmente con las más potentes, pero desde luego estamos también abiertos a cualquier reunión con cualquier organización más pequeñita, más local, más comarcal, ¿vale? O más sectorial. Pero nosotros, pues con FEDERPEN o con Agusilán o con entidades, bueno, que tienen cierto volumen y que llevan ya, bueno, tienen cierto histórico, pues la verdad es que nos reunimos con un carácter bastante estable. Otro variable de nuestra proactividad está en mantenernos siempre accesibles para la elaboración de políticas públicas, para trasladar nuestra valoración, nuestra opinión, nuestra posición cuando se está en procesos de elaborar políticas públicas y cuando se han abierto procesos participativos más o menos públicos o más o menos sectoriales, pues ahí hemos estado en la Agenda Nagusi, hemos estado en Gobernanza Plus 65, hemos dicho lo que entendíamos que nos tocaba decir a la hora de elaborar la estrategia de gobernanza para las personas mayores de Euskadi, la que actualmente está vigente. Queremos estar, decimos que queremos estar y cuando se dan las condiciones, pues estamos. Y luego siempre nos mostramos disponibles y abiertos a la colaboración, a cualquier colaboración que se nos pueda proponer, insinuar o que a nosotros se nos pueda ocurrir. Dos de las muestras, las que comentaba Manu, ¿no? Esa jornada que yo os diría incluso que fue organizada como a tres bandas. El Colegio de Periodistas, las organizaciones de personas mayores, pues en este caso FEDERPEN y Nagusilán, y el Ararteko, que creíamos que podíamos jugar ahí precisamente ese papel como de unión, de bisagra, de activar, de poner juntas intereses en los que todos ganamos, ¿no? Y en este caso, como os decía, como os adelantaba Manu, pues parecía importante trasladar como reflexión, porque se planteaba como una jornada de diálogo y de reflexión entre el mundo de los medios de comunicación y las periodistas y el mundo de las personas mayores, de qué imagen se está trasladando socialmente, ¿no? Siempre la de la persona mayor necesitada de ayuda, o eso no responde a la realidad social actual, ¿no? Cuando solamente un 20% de las personas mayores, o si queréis jubiladas ya, o en edad de jubilación, tienen reconocidas o serían dependientes. Y el curso de verano, en fin, siempre disponibles y abiertos a la colaboración. Y yo casi, pues me quedo aquí, porque además ya he utilizado demasiado tiempo para que nos quede ahora para conversar, porque sí me gustaría eso, dejarlo justamente en esta disponibilidad nuestra a contar y a poder estar con cualquiera o con cualquier iniciativa, personas, grupo de personas que nos traslade sus ganas, su interés o su intención de contar con nosotros. Si os digo, en todo caso, que nos resulta siempre mucho más difícil colaborar o tejer esa colaboración con personas particulares, ¿vale?, que con programas, iniciativas, o quizá como la vuestra, o en todo caso con organizaciones ya jurídicamente constituidas. Y bueno, yo casi, si no os importa, me quedo aquí, y si queréis que me detenga en algo o que vuelva sobre otras cosas o lo que os dé la gana, pues estoy disponible. Pues muy bien, muchísimas gracias, Elena, te has ajustado perfectamente al tiempo que habíamos establecido. Podéis encender las cámaras para que nos veamos todos en el modo mosaico. Empiezan a aparecer como los champiñones.
y hacemos... Tú vas regulando, Sí, ¿no, Aitor? sí, ahora vamos a abrir el tiempo de las preguntas y como ya saben todas las personas que a diario estamos aquí, tenemos un botón en la parte izquierda abajo donde podemos pedir la mano para poder hacer la pregunta que queramos. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, en este momento no tenemos ninguna. Voy a abrir yo a Carlos. Carlos sí, ha pedido la mano. A ver dónde lo tengo. Y Concha también. Carlos, que no le veo dónde tiene la mano. Pues voy a empezar con Concha si no os importa y luego le pasamos no, perdón, Carlos, sí. Vamos a seguir el orden. Vale, Carlos, ya te he localizado. Carlos, adelante. Gracias. Yo haría una pregunta, gracias por tu exposición, Elena, y me gustaría hacer una pregunta relacionada con el ámbito de la participación, que creo que dentro de lo que has mencionado de las personas mayores es una de las partes esenciales y es donde podemos demostrar nuestra implicación y nuestra proactividad con nuestro entorno, con nosotros mismos, en fin, en general con la sociedad. Quería preguntaros si desde el ámbito del Ararteko hay alguna acción, porque creo que hay muy pocas o casi ninguna oportunidad de participar de los mayores, ¿hay alguna acción, actividad o propuesta para fomentar esta participación? En fin, me gustaría saber cómo lo tenéis. Gracias. Vamos a ver, yo ahí distinguiría dos vertientes, ¿vale? Por una parte, nosotros, como os decía, mucho de lo que hacemos, mucho tiene que ver con recomendar y sugerir a las administraciones públicas que activen o que... ¿No escucháis? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Ah, vale. Perdona, es que te estaba viendo con los cascos, me estaba despistando. Digo, tiene que ver con recomendar a las administraciones que active, que potencie, que escuche y tenga en cuenta esta variable de la participación. Y en ese sentido, yo os puedo decir que todos los informes anuales que dirigimos al Parlamento, que como os decía el Ararteko al inicio, es realmente nuestra única obligación para con cualquier organismo, en este caso legislativo, todas llevan una parte diciendo que no podemos olvidar los derechos de participación en la vida social y que se apoyen, fomenten y promuevan iniciativas para canalizar la participación de las personas mayores. En ocasiones nosotros hemos empujado a que haya o a que los ayuntamientos, por ejemplo, o en este caso los órganos forales, cuenten con consejos de personas mayores, ¿vale? Que entendemos que puede ser una de las fórmulas en las que se canalice o con las que se canalice esa participación de las personas mayores en la vida, en un caso municipal o en otros casos del territorio. Pero, bueno, y esta sería una vertiente, como os digo, la de recordar de continuo que las personas mayores no son solo aquellas necesitadas de cuidados, sino que la variable de los derechos de participación está ahí y hay que ser tan activos como en la otra parte del cuidado. Luego estaría la parte de qué hacemos nosotros dentro de nuestra organización para facilitar la participación de personas mayores. Y ahí pues ya tengo que hablar con la boca más pequeñita, porque aparte de estas actividades que os he dicho, por ejemplo, nosotros lo que no tenemos, es verdad que no tenemos de personas mayores ni de otros muchos colectivos, es, por ejemplo, un consejo que nos pueda asesorar o que nos pueda asesorar, como sí lo tenemos, por ejemplo, en el ámbito de niños, niñas y adolescentes. ¿Vale? Entonces, esta sería una posibilidad, entiendo yo, podría ser, y podría haber otras muchas de las cuales, de hecho, pues me gustaría poder compartir con vosotros si veis, intuís o si os ocurre algo en lo que podamos seguir pensando de cómo incorporar esa variable participativa de las personas mayores también en la organización en la institución del Ararteko, sabiendo esta variable tan jurídica que a veces nos tiñe, pues encantada de escucharos, la verdad.
Pues Gracias, Elena. muchas gracias. Carlos, espero que haya respondido a tu inquietud. Le vamos a dar la palabra ahora a Concha. Concha, adelante. Vale. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo quería preguntarte sobre los informes estos extraordinarios que estabas comentando y si tenéis algunos sobre personas mayores y más o menos cómo está enfocado. Y luego tenía una curiosidad, no sé si es para Manu, si es muy diferente el Ararteko que el Defensor del Pueblo, por ejemplo, a nivel nacional. Esas son las preguntas. ¿Vale? Vale. Aitor, tú sabrás decirme, lo que no sé es si Manu sigue conectado, porque sé que tenía algún otro compromiso y no sé si estará en estos momentos. Manu está aquí con nosotros, sí. Vale, entonces, la segunda pregunta se la dejo a Manu. ¿Vale? ¿Está? Sí, estoy aquí. Vale, sí. Vale, pero entonces contesto a la primera, ¿vale? Y luego te dejo. ¿De acuerdo, Manu? Sí, pero... Bueno, mira, yo reconozco, recordáis que he estado hablando de los informes extraordinarios, que yo los interpretaba como una cosa como a medio camino entre una respuesta más reactiva vinculada a las quejas que nos trae la ciudadanía y aquello que de propia iniciativa nosotros iniciamos. Porque es verdad que elegimos el tema, pero normalmente lo hacemos en conexión con cosas que nos están llegando. Y esto creo yo que explica que como las quejas que fundamentalmente nos llegan de personas mayores tienen que ver con cómo se está respondiendo a las personas dependientes, pues el último informe extraordinario, que fue muy potente, la verdad, pero que tiene ya unos cuantos añitos, pues igual 8 años o no sé, 6, 8 años, tenía que ver con la respuesta de las administraciones vascas a las personas dependientes, cuáles eran las debilidades, las fortalezas y los deberes que le quedaban. También es cierto que incluso en esos informes siempre incorporamos cómo la variable de la participación, porque entendemos que incluso siendo una persona dependiente y hasta estando en una residencia, digo, como mirando en los espacios que pueden parecer como más restrictivos, el derecho a la participación sigue estando ahí y el derecho a que esas personas, cualquier persona, esté donde esté y sin límite de edad, pueda participar en lo que tiene que ver con su vida cotidiana, tiene que estar presente. Con lo cual también había deberes relacionados con el derecho a la participación de las personas en las residencias, en la determinación de su plan de intervención personalizado o individualizado o lo que sea. Pero, ciertamente, también en los informes extraordinarios nuestros el peso está más en la dependencia que en la participación. Manu, todos tuyos. Bien, vamos a ver, el Ararteko y el Defensor del Pueblo son instituciones del mismo tipo, de la misma naturaleza. Lo que nos separa es el ámbito competencial. El Defensor del Pueblo puede hacer pues prácticamente las mismas cosas que hace el Ararteko en relación con las instituciones del Estado, incluso cuando éstas intervienen en Euskadi. Por ejemplo, el tema de las prisiones, pues todavía no está transferida la competencia, por lo tanto, si hay una queja en relación con de un preso en relación con el trato que ha recibido en una cárcel que esté en Euskadi, le corresponderá al Defensor del Pueblo investigarla. Y el Ararteko interviene en relación con las decisiones y medidas que adopta el gobierno vasco, las diputaciones forales, las agencias públicas creadas por el gobierno vasco, por ejemplo, las actividades de URA, el Servicio Vasco del Agua, o el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao, o, en fin, todo tipo de agencias públicas creadas por las instituciones vascas, también en relación con las decisiones y actuaciones de todos los ayuntamientos vascos, las sociedades públicas, etc. Y de esa manera tenemos una especie de división del trabajo. De manera general, cuando nosotros nos llegan
cuestiones que tienen que ver con actuaciones, por ejemplo, en materia de extranjería, en la que ha intervenido la Policía Nacional. Nosotros no podemos intervenir en relación con la Policía Nacional porque eso le corresponde al defensor del pueblo. Si la que ha intervenido es la Ertzaintza, pues o la Policía Municipal, pues en ese caso sí podemos intervenir. Esto es la teoría. En realidad las cosas son un poco más complejas porque con el tiempo se han ido estableciendo mecanismos de cooperación. En algunos casos nosotros recibimos una queja que se refiere a un tema que corresponde, que es competente el defensor del pueblo, pero al mismo tiempo se lo enviamos y le decimos, nosotros creemos que la solución es esta, pero míratelo tú. A veces incluso ellos dicen, oye, no, ir directamente vosotros al ministro del Interior y le contáis lo que nosotros os apoyamos. Entonces se ha establecido una especie de colaboración. Y luego, para terminar, mencionar otra cosa que también hacemos y es la relativa a las actuaciones oficiosas. Es decir, pues nosotros ya sabemos que no tenemos competencia porque ha sido una actuación de una autoridad estatal, del gobierno central, pero sin embargo, pues como somos conocidos y respetados en general, pues nos dirigimos pues al jefe superior de la policía y le preguntamos, le sugerimos o tratamos de enterarnos más y mejor de lo que haya podido ocurrir o funcionar mal. Lo hemos hecho en muchas ocasiones, no le solemos dar publicidad porque la discreción en esto es importante, pero sí tenemos también, aunque no seamos propiamente competentes, esa posibilidad de intervención de buena fe, de defender por razones humanitarias a determinadas personas, no perder tiempo con más trámites y en esos casos pues nos dirigimos directamente, a veces informamos al defensor del pueblo y a veces no. Pero bueno, esta es la situación jurídica entre división de competencias entre el defensor del pueblo y el Ararteko. Muy bien, pues... Espero haber respondido Sí, muchas gracias. Sin crear más confusión de la necesaria. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga ganas de intervenir, de pedir la palabra. Si no, yo sí voy a hacer dos reflexiones, si se me permite, muy sencillas. Una es que cuando hemos estado hablando del Ararteko siempre y envejecimiento, siempre hablábamos de las personas jubiladas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que con lo que se está estirando el chicle de la vida ya y con todo lo que afectaba antes a ser una persona mayor, yo creo que hay que empezar a abordar la transición de la vida laboral a la jubilación y analizar esos últimos años de la vida laboral y la adecuación del puesto de trabajo a la persona. Porque si antes una persona mayor de 60 años se consideraba una persona mayor y por tanto tenía que ser susceptible de esos tipos de derechos, yo creo que hay que incorporar un informe, es mi propuesta, sobre cómo está la adecuación del puesto de trabajo a la edad. Ya sé que eso no corresponde a la administración pública más que si son funcionarios o asimilados, pero bueno, tiene su responsabilidad y yo creo que ese es un dato importante que debe de ser trabajado. Y luego, fijaros la complejidad, cuando hemos hablado de participación, la complejidad, porque yo creo que las preguntas iban por un enfoque, las respuestas iban por ese enfoque y luego se abría el enfoque. La participación es muy grande y por consiguiente la participación son las participaciones, no la participación social de las personas mayores. Vale. Esas son las dos reflexiones que quería hacer. Dicho esto, si no hay ninguna pregunta más, y veo que no hay ninguna mano levantada, no sé si Manu quiere decirnos alguna cosa más, Elena si quiere decirnos alguna cosa más. Elena. Yo solo quiero agradeceros, y el haber compartido este espacio con vosotros, como os digo, y la verdad espero que os haya resultado de alguna manera interesante y en todo caso que aquí estamos
para recoger y compartir tanto las propuestas que ha lanzado Aitor como cualquier otra que vosotros podáis trasladarnos. Si me permites, Aitor, yo me uno a los propósitos que acaba de expresar mi compañera Elena. Ha sido un placer estar con vosotros y escuchar vuestras preguntas, intentar visibilizar el trabajo que hace el Ararteko y que en el fondo se resume en lo que acaba de decir Elena. Estamos ahí para vosotros, para todos. Nosotros respondemos siempre a todas las personas que acuden a nosotros y por lo tanto no dudéis en utilizar este mecanismo suplementario, barato, porque somos baratísimos, no cobramos nunca nada, y si tenéis algún problema con la administración, con una pensión, con una dependencia, con una participación insuficiente en los asuntos públicos, pues siempre se puede articular un procedimiento a través del Ararteko y estamos ahí a la escucha de lo que quieran plantearnos, lo que queráis plantearnos en todo momento. Y no tengo nada más que añadir. Muchas gracias y muchas felicidades por este foro. Pues muchísimas gracias a vosotros por acercarnos a esa institución del Ararteko, que desde luego para nosotros ha sido una alegría teneros aquí con nosotros y seguro que hemos aprendido un montón de cosas. Y a todos emplazaros a mañana, que tenemos también una conferencia muy interesante sobre la adicción al juego, con una persona que es muy experta en este tema. De hecho está asesorando al Parlamento Español también en esta materia. Así que mañana nos vemos a las 12 como siempre y que paséis un buen día. Agur. Gracias. Agur, gracias. Agur. Gracias.